Muy buenos días, estimados hermanos de Iglesia Escogidos de Dios. Es un domingo muy hermoso, último domingo del mes de agosto. Es una mañana bastante agradable, bastante soleada, fresca. Y es una mañana, hermanos, donde nosotros le damos la honra y la gloria a Dios, porque nos permite un día más, a pesar de todas las situaciones que hemos tenido, que hemos o estamos viviendo, hermanos, acerca de esta pandemia. Los problemas familiares, los problemas personales, los problemas de salud. Dios hasta aquí nos ha tenido con bien y hay que darle gracias a Dios por eso. En esta mañana, hermanos, quiero continuar con el tema de José en Egipto. Y para esto, hermanos, yo quiero, invitarles a abrir sus Sagradas Escrituras allá en Génesis 50, en su versículo 22. Y dice la escritura de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También a los hijos de Manquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Amén. Aquí estamos ya viendo los últimos días del gran líder José, aquel varón, hermanos, que se guardó, que se cuidó, vivió una vida agradable delante de Dios en el extranjero y que sufrió muchas penalidades, sufrió muchas mentiras, pero se mantuvo, hermanos, firme delante de los ojos del Señor, amén, delante de su Dios. En ese momento no lo conocían como Jehová, sino que era un Dios para ellos. Y fíjense, hermanos, que José llega a sus últimos días, hermanos, a vivir 110 años. Él llegó aproximadamente a los 17 o 20 años a Egipto. Y después de todas las pruebas que él pasó, hermanos, Dios lo premia y nosotros conocemos la historia. Pero, hermanos, ¿cuál era el objetivo de que José llegara a Egipto y permitiera también, hermanos, que, toda su familia llegara de Canaán a Israel, de Canaán a Egipto? Cuando ya estaban ahí por decir, en la tierra prometida que el Dios les había dado, le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero en la tierra de Canaán vivían los amonitas, vivían los cananeos, hermanos, y ellos era un pueblo totalmente degradado, corrompido por el pecado. Y Dios no quería que ellos estuvieran en ese momento, en ese periodo, de ese tiempo ahí. Una, porque se iban a contaminar, iban a permitir que toda esa cultura, hermano, les afectara a los hijos de Jacob. Y que también, hermanos, a la hora de existir una guerra, pues no iban a poderse defender. Y podrían ser exterminados. Y Dios usa un plan bastante extraño para nosotros, pero perfecto para él, hermano, porque usa a José para que se vaya a Egipto y ahí fueran resguardados todas sus familias. Dice que entraron 70 personas. Pero, hermanos, Dios viene, hermanos, y ante las dificultades, Dios permite que la familia de Jacob, hermanos, llegue a Egipto. Y por medio de José, hermanos, a ellos se les entregue la mejor tierra de Egipto. Parece extraño, parece raro, pero así es el plan de Dios. Y los llevan a la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén, hermanos, estaba bañada por el río Nilo y algunas dependencias del río Nilo. Era muy buena para el ganado, para las ovejas, para las verduras. Y ahí los tiene Dios, hermanos, resguardados en esa tierra maravillosa. A pesar de que Egipto es una tierra de muchos desiertos, ellos gozaron de la preferencia del faraón, hermanos, por la vida de José y el aporte que dio José. Y los tuvieron en la tierra de Gosén. Y ahí estuvieron disfrutando, hermanos,
un promedio de 400 años. Pero obviamente, hermanos, dentro de esos 400 años hubieron 110 años o 100 años que vivieron estando José y tuvieron muchos beneficios, tuvieron muchas ventajas. Y luego, hermanos, los Ixizos, que eran los que gobernaban Egipto en ese momento, también fueron expulsados, fueron sacados de ahí. Y bueno, los beneficios que tenía Israel, hermanos, se terminaron. Se terminaron y empezaron a crecer y a multiplicarse. Y Egipto los empezó a ver como una amenaza. Y entonces los empieza a oprimir, los empieza a utilizar como esclavos. Y entonces, hermanos, aquí es donde nosotros vemos cómo este motivo de pruebas, hermanos, empieza a llegar a este pueblo. Y los empieza, hermanos, a formar y a ver, hermanos, de que bueno, no son bienvenidos en la tierra como anteriormente lo habían sido, sino que ahora estaban siendo oprimidos. Y para eso, hermanos, ya van pasando un promedio de casi los 400 años. Y Dios ve, hermanos, que ya es tiempo de salir de Egipto. Y es ahí, hermanos, donde pasaron esta gran prueba, esta gran dificultad, siendo oprimidos, no teniendo el tiempo, hermanos, ni siquiera para adorar a Dios, porque muchos de ellos ya ni se recordaban de Dios. Estas circunstancias, hermanos, y estas generaciones nuevas, ya no se recordaban de Dios. Pero siempre Dios guarda un remanente, hermanos, el cual está siempre con el deseo de buscarlo, con el deseo de adorarlo. Y empezaron a pedir audiencias, hermanos, para hacer su servicio, como lo hacemos hoy nosotros, hacer sus enramadas, ir a hacer sus cantos, y no los dejaron. Y todos estos problemas, hermanos, hacían que se avivara un poco más el espíritu de conocer a Dios. Y entonces Dios empieza a levantar un varón dentro de ellos mismos, el llamado Moisés. Y hermanos, Dios se manifiesta de una manera espectacular con el pueblo de Israel. Pero, hermanos, a lo que queremos llegar en esta mañana es que todas estas circunstancias difíciles, todos estos problemas, tienen un propósito. Y el propósito, hermanos, es que nosotros formemos nuestro carácter, ¿sí? Que nosotros nos definamos por Dios. Que no solamente cuando estamos bien, que no solamente cuando tenemos bendición, cuando hay dinero, cuando hay salud, hermanos, nosotros estemos dispuestos a alabar a Dios, sino que también, hermanos, cuando las circunstancias se ponen, como decimos nosotros acá, en color de hormiga, ¿verdad? Un poco difíciles. Dios tiene el propósito, hermanos, detrás de cada problema. Él usa las circunstancias, hermanos, para formar nuestro carácter. De hecho, depende más de las circunstancias para hacernos como más parecidos a Jesús que nuestra propia fuerza de leer la Biblia, de estar orando. No, esas circunstancias, hermanos, nos ayudan a conocer más a Dios. La razón es obvia, hermanos. Usted se enfrenta a las circunstancias 24 horas al día. Usted se ve envuelto, hermanos, en estas situaciones complicadas y siempre Dios está ahí tratando la manera, hermanos, de que usted se recuerde de Él, que usted lo busque. Jesús nos advirtió, hermanos, que tendríamos problemas en el mundo. Nadie es inmune al dolor o es totalmente aislado al sufrimiento. Nadie se pasa la vida, hermanos, sin problemas. Todo el tiempo tenemos problemas. Y cada vez que resuelve un problema, hermanos, aparece otro en su lugar. No todos los problemas son grandes, no todos los problemas son difíciles. Hay unos sencillos, pero cada vez que usted va resolviendo uno, hermanos, le va formando un carácter. Y va dándose cuenta usted de que Dios lo va ayudando a salir de esta situación. Pues el pueblo de Israel no fue la excepción. Después de estar bien, hermanos, un buen tiempo, también tuvieron un tiempo bastante difícil como esclavos, siendo humillados, pero luego aparece un libertador. Y hermanos, en esta mañana, nosotros como iglesia también
Estamos pasando momentos quizá no difíciles en las cuestiones espirituales, pero sí estamos viviendo momentos en los que quizá, hermanos, el bienestar que tenemos, quizá la poca, las pocas dificultades que están llegando a nuestra vida nos están haciendo acomodarnos a una vida llena de circunstancias donde nos preocupamos más por el bienestar económico, donde nos preocupamos más por el bienestar familiar que buscar el bienestar espiritual. Y esta mañana, hermanos, Dios quiere que nosotros despertemos de esto. Dios no quiere que nos olvidemos de Él. Amén. Quizá una circunstancia pueda hacer que, bueno, estemos distantes de estar congregados en la iglesia, pero debemos de estar, hermanos, doblando nuestras rodillas. Debemos de estar buscando, hermanos, la presencia del Señor en nuestro hogar. Y muchas veces, hermanos, estas circunstancias han afectado a la iglesia porque se queda en un momento detenida y la función de la iglesia, hermanos, es siempre dar luz entre las tinieblas. Así que en esta mañana, hermanos, no nos olvidemos nosotros de que los problemas que vienen a nuestra vida tienen un propósito. Y el propósito es de que nosotros, bueno, siempre estemos pendientes de que Dios está con nosotros. Amén. Al pueblo de Israel se vio afectado por estas situaciones luego de una vida muy cómoda y que el propósito de Dios para ellos era que, bueno, empezaran como una gran familia, pero que salieran como una gran nación. Como nación no salieron de Egipto propiamente, sino que se formaron ya en la tierra de Canaán. Pero hermanos, ahí ellos tuvieron bendición, tuvieron protección porque Dios los protegió, tuvieron alimento porque les proveía la tierra. También, hermanos, fueron creciendo numéricamente, crecieron económicamente también, hermanos, porque cuando salieron de Egipto no es que hayan salido sin nada, salieron con todas sus riquezas, salieron con todos sus beneficios. Y para ello, hermanos, tuvieron que trabajar duro, obviamente. Pero Dios quiere, hermanos, que hoy en nuestro tiempo también trabajemos, que también hagamos lo que tengamos que hacer. Pero que eso no haga, hermanos, que nos olvidemos de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Hoy es tiempo, hermanos, de orar por aquellos hermanos que, bueno, están pasando una prueba difícil. Amén. Pero el Señor les va a ayudar a superarlo. El Señor les va a ayudar a salir adelante. El Señor, hermanos, está con nosotros. Y Él dice que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por usted. ¿Usted está enfermo? ¿Usted está enferma? No se olvide de que el Señor está pendiente de usted. Usted, por ser hijo de Dios, no es inmune a la enfermedad. No es inmune, hermanos, a la muerte. Todos vamos a pasar por estas situaciones. Ahora, la pregunta es cómo usted va a aceptar esta situación cuando un problema llegue a su hogar. ¿Será que nos vamos a poner a pelear con Dios por esto? ¿Será que nos vamos a poner tristes porque nos llegó la enfermedad, nos alcanzó la muerte? Obviamente, humanamente, hermanos, nos sentimos. Humanamente nos decaemos, nos entristecemos. Pero no quiere decir esto, hermanos, que Dios está distante de nosotros. Amén. Bueno, nosotros estábamos viendo, hermanos, que el propósito de Dios para nosotros es que nosotros, tanto usted como yo, fuimos creados para ser como Cristo. Amén. Nosotros fuimos creados para eso. No hemos alcanzado ese punto. Estamos en ese proceso. Pero un día Cristo pronto viene. Amén. Y nosotros tenemos que estar listos. No distraídos. No ocupados en otras cosas. Sino estar siempre despiertos, con ánimo pronto, hermanos, para vivir un evangelio de verdad. Un evangelio vivo. Un evangelio, hermanos, que pueda transformar la vida de otros. Amén. Hoy, hermanos, más que nunca, en la iglesia hay que tener cuidado, hermanos, porque mucha de la doctrina de Balaam se está introduciendo en la iglesia. Y esta doctrina de Balaam, hermanos, tiene que ver, hermanos, con poner trampas, con buscar un evangelio muy cómodo, muy, muy bonito. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. El evangelio de los grandes milagros. Es cierto, nosotros creemos que Dios hace grandes obras, pero muchas veces nos equivocamos en ese sentido y hay que tener cuidado, hermanos. Nosotros
Tenemos que creer a lo que dice la palabra y tenemos que esperar, hermanos, que Él un día pronto venga por nosotros y eso está ya a las puertas. Pero mientras que llega, hermanos, nosotros debemos de estar firmes, debemos de cuidarnos como hizo José ante todas las tentaciones, tentaciones de la carne, tentaciones del mundo, tentaciones, hermanos, de apartarnos de Él. Así que, hermanos, en esta mañana, que el Señor los pueda bendecir a todos aquellos que nos puedan observar por este medio y recordarnos, hermanos, de que debemos de orar unos por otros. Debemos de suplicarle al Señor su misericordia y su bondad también por nuestro país y por nuestros hermanos en otros países, hermanos que están también teniendo dificultades. Así que el Señor los bendiga en esta mañana. Nos vemos una próxima y muy pronto, espero yo, nos podamos ver en la congregación en estos meses quizá que ya vienen, y que el Señor, hermano, nos ayude a gozarnos y que estemos con ese deseo de poder estar ahí. Ojalá que no tengamos, hermanos, aquí a decir, no, ya no quiero llegar a la iglesia. No, que al contrario, que tengamos el ánimo pronto, hermanos, de buscar y de compartir en familia, de compartir con los niños, de los prejóvenes, los niños y todos, hermanos, en la iglesia contentos. Así que en esta mañana, bendiciones recibamos todos de parte de Dios y disfrutemos este domingo hermoso. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima. Amén.